Saludos, aficionados al misterio. Soy Rakt, y hoy nos adentraremos en una narrativa que despierta los sentidos más oscuros de la realidad. Estén preparados para una inmersión exhaustiva en la aterradora crónica de Santiago Meza López, el infame pozolero. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia, permítanme motivarlos a permanecer hasta el final, ya que cada detalle revelado nos acercará a la verdad escalofriante que rodea a este personaje siniestro. Volviendo a Tijuana, Baja California, en 2009, una época marcada por la violencia desenfrenada entre cárteles. Es en este escenario caótico donde Santiago Meza López emerge como una figura ominosa. Meza trabajaba para los Arellano Félix, cuidando caballos y realizando trabajos de albañilería. En un día particular, los líderes de la organización lo invitaron a presenciar un experimento. Caminaron hacia un lugar donde vio un tambor metálico que minutos después fue llenado con agua y otras sustancias. Le pidieron arrojar una pierna de res y observar cómo se descomponía. Este fue el inicio de su involucramiento en la disolución de cuerpos. Pero, ¿cómo un albañil leal se transforma en el maestro del macabro arte de hacer desaparecer cuerpos? La guerra entre los cárteles de Arellano Félix y Sinaloa desencadena una necesidad desesperada de borrar huellas, y Santiago se convierte en el arquitecto maestro de esta sombría tarea. Su método para disolver cuerpos en barriles de sustancias corrosivas se convierte en el secreto mejor guardado de los cárteles. Una pesadilla convertida en realidad. Ahora profundicemos en los detalles escalofriantes de cómo Santiago realizaba este espeluznante proceso. Los barriles de 200 litros estaban llenos de una mezcla corrosiva de cáustico y refresco, con ingredientes adicionales manteniéndose en el misterio. La víctima, despojada de su humanidad, era sumergida en esta solución diabólica. Imaginen el horror, la carne descomponiéndose gradualmente, disolviéndose en un grotesco caldo de destrucción. Este proceso duraba alrededor de 8 horas, dejando solo fragmentos de huesos, dientes y uñas. Santiago, astuto en su crueldad, incineraba estos restos y los enterraba en campos como si nunca hubieran existido. Pero, ¿cuál fue la génesis de esta oscura especialización? Retrocedamos en el tiempo hasta el Sinaloa de 1964, donde Santiago Meza López nació en la pobreza, enfrentándose a la dura realidad de crecer con 9 hermanos. La adversidad lo forzó a independizarse temprano, convirtiéndose en albañil. Su destreza y mentalidad de soldado lo destacaron, llamando la atención de los miembros del cártel de Sinaloa a fines de los años 80. Desde labores de albañilería hasta supervisar depósitos de drogas, Santiago ascendió rápidamente en la organización, convirtiéndose en el hombre que se necesitaba para un trabajo aún más oscuro. El caos reinante en los 80, marcado por la caída del cartel de Guadalajara, dividió la ruta del narcotráfico, desencadenando una violencia desenfrenada entre los cárteles. Secuestros, asesinatos y atrocidades desgarradoras se volvieron moneda corriente, y los cuerpos se acumulaban. Fue en este escenario infernal que los cárteles buscaron una solución para deshacerse de los cuerpos de manera eficiente. Aquí es donde Santiago, con su lealtad y dedicación, se convirtió en el pozolero. Pero, ¿qué llevó a Santiago a convertirse en el pozolero? La respuesta se encuentra en sus inicios como albañil y cómo un día, trabajando para los Arellano Félix, presenció un oscuro experimento con una pierna de res.
Lo que vio lo sumergió en una década de horrores, donde la vida de al menos 1.200 personas desaparecería de la faz de la Tierra, dejando rastros de más de 6.000 piezas dentales. La Gallera, un rancho en el ejido de Maclovio Rojas en Tijuana, se convirtió en el centro de operaciones de Santiago. Aquí, junto con 2 cómplices, preparaba tambores con agua, sosa cáustica y otros químicos para disolver los cuerpos. ¿Cómo lograba este proceso macabro sin levantar sospechas? ¿Cómo mantenía oculta su terrible actividad? Santiago trabajó directamente para el cártel de Sinaloa, convirtiéndose en el principal encargado de borrar cualquier evidencia que pudiera conducir a la captura de los criminales. Su brutal eficacia lo catapultó al rango de pozolero, una figura enigmática que operaba en las sombras. El 22 de enero de 2019 marcó el momento clave en la historia de Santiago Meza, alias El Pozolero. Aquel día, las fuerzas del ejército recibieron una denuncia ciudadana que señalaba actividad sospechosa en una casa de la colonia Baja 6 Jones en Tijuana, Baja California. Hombres armados llevaban días de fiesta, desatando la atención de quienes estaban cerca. El convoy militar se desplazó hacia el lugar señalado, interceptando la residencia. La escena se volvió caótica, con personas corriendo para evitar el cerco militar. En medio de la confusión, Santiago Meza se encontraba en el lugar, pero su estado, afectado por el alcohol y sustancias, no le permitió escapar. Las autoridades lo detuvieron con las manos en la nuca. Meza, conocido como el pozolero del Teo, estaba ahora bajo custodia militar. Su detención marcó el inicio de una serie de revelaciones macabras sobre sus actividades como el encargado de disolver cuerpos para el CJUNG. El proceso de interrogatorio y traslado a un rancho en Ojos de Agua se convirtió en el escenario donde se develaron los detalles más oscuros de sus crímenes. Sus intentos de evadir la justicia resultaron inútiles. Y finalmente, el hombre detrás de miles de desapariciones fue llevado a la luz. Pero, ¿qué pasó después de su captura? ¿Reveló Santiago la verdad detrás de sus acciones atroces? ¿O protegió celosamente los oscuros secretos de los cárteles? Todo esto y más lo descubriremos en la segunda mitad de este fascinante video. Antes de sumergirnos en la siguiente parte de este relato aterrador, asegúrate de suscribirte, activar la campana y dejar tus comentarios. La verdad detrás de El Pozolero se desarrollará aún más y no querrás perderte ni un segundo de esta inmersión en lo desconocido.